pero es que es... Ya. Dice siempre. Tiene que ser un entero positivo siempre, no a veces. Pero... Ya. Ya, entonces, a ver. Sí, es verdad, pero... A ver, la Javiera que me está preguntando por la 1, por la afirmación 3. Ya, Javi, entonces tú pensaste en el 5 y te resultó. Ya, ahora piensa en el 10. Entonces, tú puedes decir que esta expresión es un entero positivo solo con decir que n es un múltiplo de 5. Tiene que ser un número de tipo impar. Y resulta que dentro de los múltiplos de 5 hay el 5, el 10, el 15, el 20, entonces hay un par, un impar. Entonces funciona solo para los múltiplos del 5 impares. Claro, sí, aunque voy a hacer esa acotación, ahí debería decir siempre, pero claro, no sirve solo que sea múltiplo del 5. ¿Ya? La 5. Dice, ¿en qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado si su lado aumenta en un 30%? Entonces, a ver, cuando tú no conoces la medida del lado al cuadrado, le puedes poner una letra. Entonces yo digo ahí que el área del cuadrado es a cuadrado y ese sería el 100% inicial, ¿cierto? Entonces siempre tienes que hacer una figura inicial sin las modificaciones y otra con las modificaciones. Entonces, el segundo cuadrado aumenta su lado en un 30%. Entonces su lado ya no es A, es el 130% de A, ¿cierto? Simplificamos. Es lo mismo que decir 13 décimos y para calcular el área multiplicamos lado por lado, ¿cierto? Y al multiplicar ahí, ¿qué te va a quedar? 13 por 13, 169. Entonces tenemos ahí, ¿qué pasa? Que el área final corresponde al 169%. Entonces, ¿el área cuánto aumenta? 69%. Profe, Dime. ¿Podemos ver la 6, por favor? La 6. Veamos. Orden de números irracionales. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero lo voy a hacer como yo te enseñé en clase. Fíjate que aquí tú tienes que comparar números irracionales con números que son racionales, porque C es un racional. Entonces, lo primero, tener en cuenta que el raíz de 10 lo vamos a dejar tranquilito. Y el b, que está con una raíz en el denominador, la podemos racionalizar. Entonces yo voy a racionalizar por raíz de 11. Y al amplificar por raíz de 11 numerador y denominador, aquí te va a quedar raíz de 11 al cuadrado, que es 11. Entonces luego eso te da la posibilidad de simplificar. Entonces te queda que b es raíz de 11. Y luego el c lo vamos a llevar a raíz. Y el 3 en raíz es raíz de 9. Entonces, como de ahí tenemos todo en raíz, si los números son positivos, a menor cantidad subradical, más pequeño es el número. Entonces el menor de ellos sería C, luego seguiría A y el mayor de ellos sería B. Ahí tenemos el orden de menor a mayor o el orden creciente. ¿Se entendió, Jairo? Sí, profe, gracias. Ajá, me escribió por el chat. Yanlu, la 37 y la 38. Vamos a ver. Ay, se me salió del... Espérenme. 37. Dice, de un grupo de n más 8 personas, n son mujeres y 8 son hombres. ¿Cuántos grupos de 6 personas se pueden formar? Si 3 deben ser mujeres y 3 deben ser hombres. Cuando dice grupos, y no los vas a poner en fila, ni les vas a dar un cargo, ni una jerarquía, ni una posición. No interesa el orden, ¿ya? Por lo tanto, si es tu tesis, tienes que hacer un grupo, ¿ya? Y no los vaya a poner en fila, no les vaya a dar un lugar, ni una posición, ni un cargo, presidente, vicepresidente. Entonces, está lo mismo el orden, ¿ya? Entonces, esto es una combinación. La única técnica de análisis combinatorio donde no interesa el orden es la combinación. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos que elegir mujeres y hombres, y de las n mujeres vamos a elegir 3, es una combinación de n sobre 3. Recuerden que esto puede estar escrito de esa manera o así, combinación de n sobre 3, lo mismo. Y como son 8 hombres y vamos a elegir de esos 8 grupos de a 3,
combinación de 8 sobre 3. Puede estar escrito así o así. Y se multiplican porque cada una de las combinaciones que se generan con las mujeres se mezclan con todas las combinaciones de los hombres. Por eso la alternativa correcta es par. ¿Se entendió esa, Yerlu? ¿Sí? 38. Vamos con la otra. Dice, en una bolsa hay 9 fichas numeradas del 1 al 9. Si se extraen 2 fichas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 números pares? Ya. Entonces, ojo, del 1 al 9, y que tenemos, ojo, se extraen sin reposición una tras otra, ¿ya? Entonces, 2 números pares, los números pares que tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, la probabilidad de que el primero me salga par son 4 de un total de 9 y que el segundo, sin la reposición, me salga par son 3 casos favorables de un total de 8, porque ya no me quedan 9 dentro de la bolsa, me quedan 8, ¿cierto? Entonces, la primera extracción, la probabilidad de que me salga par es 4 de 9. Pero para la segunda, ya no me quedan, suponiendo que ya salió un par, el segundo sea par, son 3 de un total de 8. Y ahí, si tú simplificas, te va a dar un C. ¿Se entiende? El loop. Ok. De nada, Yalu. Ya, chiquillos, quedan 5 minutitos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? También puede ser. A ver, yo hice aquí todas mis combinaciones y elijo la forma y espero hacer de varias maneras. A ver, déjame ver. Mira, piénsalo como análisis combinatorio. Si tú vayas a pensar así con casillero, si tú lo piensas como casos totales partidos por casos favorables, piensa en casillero, pero es lo mismo que así. Mira, tú vas a hacer 2 extracciones. Acá abajo están los casos totales. Entonces, va de las 9 fichas, tienes 9 opciones para sacar el primero y 8 para el segundo. ¿Ya? Ahora, casos favorables. Si tú piensas casos favorables, que te salga par el primero y par el segundo, 4 y 3, y está lo mismo que tenía arriba. Ah, pero es que eso es simultáneamente. Pero simultáneamente también es sin reposición. Si tú lo sacas juntos, es lo mismo que sacar uno tras otro sin reposición. Siempre que te digan sin reposición, es lo mismo que pensar que tomar las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Algo más, chiquillos? Vayan preguntando aquí ya un poquito. Ya, para la próxima clase, control número 5 descargado, ¿ya? Y como siempre, les voy a dar la clase y después cierro el control en la noche, ¿ya? Porque lo hagan el mismo día, pero si no, ni un brillo que lo tengan ahí varios días para hacerlo, ¿ya? Entonces, 34, ¿quién me pregunta 34? Luz. Veamos qué pasó con el 34. ¿Qué te pasó ahí, Luz? Tiene que sacar promedio. Dice, una empresa automotriz china inició actividades en Chile en el año 2005. El gráfico de la figura adjunta muestra el número de unidades vendidas y la evolución de las ventas desde el año 2005. Yo creo que fue por esto, Luz. Aquí, en el año 2005, se vendió 0. Y yo creo que no lo contaste. Aquí se vendió 0, 40, 60, 70, 80. Entonces, el promedio de ventas es la suma dividida en 5. Yo creo que no contaste el primero y dividiste por 4. Sí, creo tener eso. Ahí. Y ahí tú sacas la cuenta y te va a dar 50. Ahí sí, ya Luz. Eso es. Ya, chiquillos, nos desconectamos. Nos vemos en la próxima clase tomando el control. Dígame.
Una duda puntual. En estadística, cuando se quiere calcular un percentil, decil o lo que sea, ¿a la frecuencia acumulada se le suma 1 siempre? Mira, no es tan necesario, no es tan necesario porque cuando es muchos datos no hay una gran diferencia. De hecho, si tú le haces sumando 1 y no sumando 1, generalmente no causa gran diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando son cientos de datos, yo, por ejemplo, si a mí me dicen calcule el percentil 10 de un total de 200 datos, mejor calculo el 10% de 200 nomás, ¿me entiendes? Porque calcular el 10% de 201 es un pelito de diferencia y no va a ser una diferencia en la posición, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, no es tan necesario, de hecho, tú lo puedes practicar si tú calculas calculando el percentil, sumándole 1 y no sumándole 1, nunca va a generar una diferencia en la respuesta habitualmente. Y generalmente cuando tú le sumas 1 y son muchos datos, complica el cálculo, porque tienes que calcular el promedio entre la posición que está a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo te recomendaría que no lo hicieras sumándole 1 cuando, sobre todo, si son muchos datos los que tú tienes en la tabla. Ahora, si son poquitos datos, por ejemplo, tú tienes 10 datos, ahí hace una diferencia si tú le sumas o no le sumas 1. ¿Se entiende? Sí, comprendo. Eso es. ¿Ya? Muchas gracias. Dios, que